Mia Khalifa. Tú grabaste con ella. Bueno, primero sacaste, si no me equivoco, una foto. La gente se volvió absolutamente loca. Cuéntame la historia con Mia Khalifa. ¿Garchaste, no garchaste? ¿Qué tal es en persona? ¿Cómo llegas a esa fusión? Bueno, yo soy un caballero y esa es una pregunta muy personal, Jordi. Vos sé que vos también, así que no podría contar eso. Pero bueno, te cuento. Te digo No, que... cuéntame cómo fue el tema, porque fue curioso. Sí, Esa sí. fusión de El Bananero, Mia Khalifa, es una locura. No, totalmente. Además, ahí es como que el bananero estaba medio en las últimas, ¿viste? Como que no se me estaban dando muchas las cosas y es como que, no sé si el destino o el dios de la comedia o el dios de lo bizarro me dijo, vamos a meter esta actriz porno ahí, que este salame la aproveche. Un tiempo antes, unos 5 o 6 meses, había empezado a alquilar mi casa para filmar pornografía. A Bang Bros. Venían acá, los productores y los que arreglan todo, armaban el set, después venían el actor, la actriz y esto, lo otro, garchaban, me limpiaban todo, se iban, me dejaban el cheque. En ese tiempo, digo, era medio como me llamaban y me decían, che, ¿tenés la casa disponible tal y tal día? Sí, dale. Entonces ellos venían, yo les abría, les decía cómo funcionaba todo, yo me iba a trabajar al canal de televisión, volvía y estaban terminando de desarmar todo el set. Y ahí en esos días salió una película de Mia Khalifa que me cagué a pajas, que era ella con un flaco que tiene una pija enorme con cabeza de hongo que se llama Jean Loles y una cubana que se llama Juliana Vega, que era como que Juliana Vega era la madrastra musulmana de Mia Khalifa. No sé si no la viste, pero es el Citizen Kane de las películas porno de Mia Khalifa. La obra maestra, la obra maestra. Sí, insuperable, buenísimo. Y yo le había dedicado como 4 o 5, y cuando abre el productor que se llama Luke, que era un argentino cubano así, abre y escucho la voz, oh, this is the place. Digo, pará. Y digo, Luke, esa es Mia Khalifa. Y dice, ¿cómo la reconociste, boludo? Es un grone así que parece cubano, pero habla como argentino. Y entra Mia Khalifa y dice, oh, hello, re encantadora, re simpática. Y el loco me presenta a mí como la estrella. Dice, él es muy gracioso, es un comediante, lo conoce todo el mundo. Ay, ¿me puedo sacar una foto? Me dice ella. Mia Khalifa me pidió una foto. Le da el celular al gordo a los 2 minutos de conocernos. Y nos sacamos la foto y ella postea así en Twitter. Y me pidió mi Twitter. Yo dije, no tengo Twitter. Pero si querés, dame tu WhatsApp. Y después me creo uno y dice, no, yo no uso WhatsApp. Anda la concha a tu madre, hija de puta. Ahí ya me caminó. Ahí ya me descansó. La friendzone, te dejó la friendzone. Sí. Igual me quedé acá y yo decía cualquier pavada y la mina se reía de todo lo que yo decía. Y bueno, fue mi hora de irme. No voy a decir lo que pasó en esos. No, la verdad. Ya digo, el viernes pasado, viernes 13, ¿no? Sí. El otro se cumplieron 8 años de cuando vino acá. Uh-huh. Así que lo puse, hice un calendario este año, entonces están las fechas importantes de Bananeras ahí en ese calendario. Qué bueno. Y bueno, me fui a trabajar y volví, y ya estaban cerrando todo y nunca la volví a ver en persona, solo en mis ediciones de video. Pero bien, la mina entró todo hasta ahí, una mina, jovencita, media boluda, risueña, con tremendas tetas, y tal, es lo único que te puedo decir. Después le seguí un par de películas más, y creo que después dejó el porno, creo que 3 años después. ¿Qué opinas tú, que hablas mucho, ¿no? del porno, pornografía, actrices porno? ¿Qué opinas de la pornografía? ¿Crees que, como algunos están diciendo, es algo negativo porque da una imagen del sexo, sobre todo a la gente más joven, totalmente irreal, y luego hay unas expectativas que no se cumplen? ¿Crees que es necesario que exista? ¿Crees que no tiene tanto misterio y al final es para hacerte una paja y buenas noches? ¿Cómo lo ves tú el mundo de la pornografía? Sí, a todo lo que dijiste. No, me parece muy bien. Todos los puntos de vista tienen su parte de razón, evidentemente, ¿no? El porno para mí tiene que existir porque existe desde... Lo primero que filmaron con la primera cámara que inventaron fue porno, ¿entendés? Digo, por algo es una necesidad mental del hombre de ver otra gente fornicando. No sé si es el instinto
de chimpancé, excitado, cachondo, voyerista, no sé, pero es algo que siempre existió y siempre va a existir y tiene que existir, creo que es necesario, como es la música, como es el deporte, como es la alta cocina o la cocina callejera, creo que es algo que nos enriquece la vida, que detrás del porno hay cosas negativas, sin duda las hay, porque es verdad, pero como en toda industria hay hijos de puta que se aprovechan de gente y más gente joven, ¿entendés? Con problemas de autoestima, que terminan siendo las mejores actrices porno. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero claro, si le cuentas, oye, ¿cómo lo pasaste? A lo mejor no fue los mejores años de su vida, ¿no? Claro, sí, sin duda, pero dejó una videografía que otros pueden disfrutar. Igual, es hacer por ahí el leña del árbol caído, pero bueno. Es lo que hay, la vida funciona así. Cada uno se tiene que hacer responsable de las elecciones que tuvo en su vida. Sin duda. A menos que te hayan apresurado o obligado, que eso me parecería, la verdad, horrible. Que sin dudas te hace vivir una vida sexual diferente y por ahí con ciertas, no sé, no de la mejor manera. Yo cuando empecé a ver mucho porno, mi padre me empezó a decir, mirá que esto no es la verdad, mirá que esto no es como... Cuando estás con una mina no vas a poder hacer lo que estás mirando en esos videos y esto que lo otro. Y ahí como que mi padre me abrió los ojos y dije, sí, yo ya sé eso. Pero la verdad no lo sabía. Y me sorprendía, viste, que una mina no te chupara la pija 10, 15, 20 minutos, o que, no sé, no la podías cachetear las nalgas, viste, esto cuando empecé a verlo, viste, después ya, viste, sí, hubieron muchas más cosas que me imaginaba que no hacían. Sin dudas, es realidad que te da una visión un poco transgiversada, un poco torcida de lo que es el sexo, pero también hay gente que se adapta al porno, parejas que yo con mi novia que está ahí afuera miramos pornografía juntos, o ella me recomienda, tenemos una relación a larga distancia, entonces para mantener de cierta forma ¿Aló? Uy, se ha parado la... Se ha parado la imagen. Ahora sí te veo. Ahora sí, ha vuelto. Es hablar de la novia y sexo y fíjate lo que ha pasado. Hablo de mi novia y tirando el cable. Mi amor, tirando el cable. No desconectes el wifi, el wifi. Estaba ahí atenta, ¿eh? Sí, hija. No, porque además ella sabe mucho de computadoras y creo que estaba... yo creo que depende, pero bueno, es algo que está ahí, sin dudas, llama mucho la atención a la gente joven. Yo digo, recorrí todas las formas posibles de medios de masturbación, me empecé masturbando obviamente con la imaginación, después con revistas, después con VHS que tenía mi padre, recorrí todos los formatos, porno en CDs, porno en DVDs, después cuando vinieron los Pornhubs, los Porntube, todo eso, y esto es una locura.